En esta ocasión vamos a hablar de la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley la podemos ver representada en esta ecuación diferencial que relaciona las temperaturas tanto del objeto como la temperatura del medio ambiente. Como ya sabemos, un modelo matemático ayuda a representar el comportamiento de un fenómeno. En este caso, este modelo nos permite entender cómo varía la temperatura a lo largo del tiempo, la temperatura que tiene un objeto y que lógicamente este objeto se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de su entorno. Por experiencia sabemos que un cuerpo más caliente que otro pues va a tender a reducir su temperatura hasta equilibrarse con otro cuerpo, con el cuerpo más cercano o en este caso con el entorno. Podemos ver que este modelo matemático es muy similar a los modelos que hemos estudiado para los modelos del llenado de un tanque con un flotador, en el que ese tanque se llena hasta una altura máxima y el flotador, conforme la altura del agua que contiene el tanque va acercándose a la altura máxima que puede contener el tanque, pues obviamente la válvula se va cerrando por la acción del flotador. De manera empírica, este modelo puede construirse para representar el comportamiento del llenado de un tanque. Asimismo, de manera empírica podemos entender que este modelo, el cual llamamos la ley de enfriamiento de Newton, refleja cómo la temperatura de un cuerpo se aproxima a la temperatura del entorno. La diferencia aquí es que la temperatura del cuerpo se reduce hasta llegar a la temperatura del ambiente. A diferencia de acá, en un tanque, el nivel del agua en el interior de un tanque aumenta hasta un nivel máximo. Y aquí la temperatura del objeto disminuye hasta un nivel mínimo, el cual es la temperatura del entorno o la temperatura del medio. Por esa razón es que tenemos temperatura del objeto menos la temperatura del medio, porque la temperatura del objeto tiende a ser mayor que la temperatura del medio, para que exista un proceso de enfriamiento. De lo contrario, pues el proceso que ocurriría sería distinto. Para ver cómo sería esto posible, voy a detallar el proceso de despeje. Lo que tenemos que hacer es multiplicar toda esta ecuación por el diferencial de t y nos quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos por dt y multiplicamos por dt. Inmediatamente podemos ver que esta dt se elimina con dt, porque dt entre dt nos da 1. Entonces eso se elimina, nos quedaría dt. Esto va a ser igual a por t menos 70 por el diferencial de t. Ahora bien, este factor que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo al diferencial de temperatura y nos queda de esta manera.
Lo que realmente ocurre aquí es que toda la ecuación se divide entre t menos 70. Entonces dt entre t menos 70 y toda esta parte entre t menos 70. Inmediatamente vemos como este término se cancela con este otro término. Entonces vemos inmediatamente que al dividirse estos dos se hace 1 y solamente nos queda la constante k multiplicada por el diferencial de tiempo. Y de este otro lado nos queda el diferencial de temperatura dividido entre t menos 70. En este punto ya tenemos las variables t de temperatura del lado izquierdo y tenemos la variable de tiempo del lado derecho. Entonces, lo que hacemos ahora es integrar ambos miembros de la ecuación, lo cual se expresa de la siguiente forma. La integral del diferencial de tiempo entre t menos 70 es igual a la integral de k por el diferencial de tiempo, pero como k es una constante, esta puede salir fuera de la integral. Recurriendo a las fórmulas de integración, podemos encontrar que cuando tenemos una integral del diferencial de t dividido entre una función que contiene la variable, el resultado sería un logaritmo natural. Como la integral está completa, ya que la derivada del denominador es 1, entonces el numerador, básicamente eso es lo que contiene, el diferencial de temperatura. Entonces podemos aplicar directamente la fórmula de integración y podemos decir que la integral de este término es logaritmo natural de t menos 70. Y la integral del diferencial de t sabemos que es t más c. Al multiplicar por k, pues obviamente tenemos esto, kt más k por c, que como k es un valor constante y c es una constante arbitraria, pues simplemente lo reducimos a una sola constante arbitraria. En este caso le denominamos C1, puede ser C, puede ser C2. En este caso no importa, solamente nos permite representar que esto es una variable, perdón, es una constante arbitraria, proveniente de la integración. De este resultado, lo que nos interesa es despejar a la variable de temperatura. Para ello recurrimos a las leyes de los logaritmos para poder despejar esta variable, ya que está dentro de un logaritmo natural. Entonces no es posible sacar esa variable de manera arbitraria, sino que haciendo uso de las leyes de los logaritmos podemos hacerlo de la manera correcta. Entonces tomamos toda esta ecuación y hacemos que sea el exponente de una función exponencial, como tenemos en la siguiente línea. Entonces es el exponencial elevado a toda la ecuación, que es la que teníamos previamente, que es esta. Entonces todo esto es lo mismo que tener e a la logaritmo natural de t menos 70, y eso es igual a e a la k por t más c, todo un exponente. Inmediatamente vemos que e a la logaritmo natural son operaciones opuestas entre sí. Por lo tanto, este término se va a eliminar junto con este y solo nos va a quedar t menos 70. De este otro lado, cuando tenemos
un exponente compuesto por una suma, esto es equivalente a tener e a la kt por e a la c. Es decir, el producto de dos elementos que tienen exponentes, el resultado es la misma base con los exponentes sumados. Aquí hacemos el proceso invertido. Una vez que hacemos eso, podemos también observar que tenemos e a la ac, lo cual sigue siendo una constante y la podemos sustituir por una sola constante. Y eso es válido. Entonces, del lado derecho, simplificamos lo más que se puede. Lo que podemos hacer ahora es ordenar de tal manera que esta C quede al principio. Listo. Ahora del lado izquierdo, habíamos dicho que estos dos elementos eran operaciones opuestas y por lo tanto podían cancelarse entre sí, quedando solamente t-70, que es el lado izquierdo de esta ecuación. Y del lado derecho tenemos c por e a la k por t. Ahora sí, podemos despejar fácilmente la variable t de temperatura. Este valor 70, que es negativo, pasará del lado derecho sumando, que es lo que tenemos aquí. Ordenamos el lado derecho de la ecuación para que pongamos primero la constante y posteriormente la función exponencial. Y nos queda esta función. Esta función es la respuesta de nuestro sistema. Es decir, es la respuesta o la solución de la ecuación diferencial de primer orden que representa a la ley de enfriamiento de Newton. Pero es una solución general. Necesitamos la solución particular. La solución particular requiere conocer el valor de la constante que acompaña a la función exponencial y el valor de la constante de proporcionalidad k que acompaña a la variable t. Aquí le pusimos C2, pero recuerden que puede representarse de cualquier manera siempre y cuando sepamos que es la constante arbitraria. Bien, entonces para encontrar la solución particular a este problema, necesitamos la información que nos proporciona el mismo problema y así obtener los valores de las constantes que están involucradas en la función respuesta, que es esta. Un primer dato que tenemos disponible es que en el tiempo cero tenemos una temperatura de 300 grados Fahrenheit. Porque el problema dice que cuando se saca el pastel del horno, este tiene una temperatura de 300 grados Fahrenheit. Entonces esas serían las condiciones de frontera cuando t es igual a 0. Sustituyendo esas condiciones en nuestra función respuesta, tenemos que t, que vale 300, es igual a 70 más la constante c multiplicada por la función exponencial, que es esta. Aquí ya no se escribe porque si t vale 0, aquí tenemos que t vale 0, entonces aquí vale 0 y cualquier número elevado a la potencia 0 se vuelve 1 y 1 por C2 es C2 y por eso solamente tenemos C2. Claramente podemos despejar C2 y 70 que está sumando va a pasar restando a 300 y 300 menos 70 nos da 230. Quiere decir que C2 vale 230. Ya tenemos el primer valor.
Reescribiendo nuestra respuesta o nuestra solución, tenemos que t es igual a 70 más, en lugar de ceros, tenemos el valor de C2, que es 230, multiplicado por la función exponencial elevado a la k por t. Ahora ya solo nos queda encontrar el valor de k. Para ello tomamos más información del problema. El problema nos establece desde un principio que cuando ya transcurrieron 3 minutos de haber sacado el pastel del horno, la temperatura que se midió en el pastel fue de 200 grados Fahrenheit. Entonces, con esa información podemos encontrar el valor de K. Sustituyendo, cuando T vale 3 minutos, la temperatura del pastel será de 200 grados Fahrenheit. Entonces, T, que vale 200, es igual a 70 más C, que es 230, por E a la K por T, pero T vale 3. Podemos ir despejando. Este 70 que está sumando va a pasar restando. Y tenemos 200 menos 70. 200 menos 70 es igual a 130. Todo esto es igual a 230 por E a la 3 por K. Lo único que hicimos fue invertir, reordenar los factores. Hace un momento teníamos K por 3 y reordenando tenemos 3K. K por 3 es igual a 3K. 3K. 230 que está multiplicando va a pasar dividiendo a 130. Y es lo que tenemos aquí. 130 entre 230. Eso es igual a la exponencial elevado a la 3K. Nuevamente hacemos uso de las leyes o propiedades de los logaritmos y aplicamos logaritmo natural a ambos miembros de la ecuación. Aplicando el logaritmo natural, resulta que logaritmo natural de 130 sobre 230 es igual al logaritmo natural de e a la 3 por k. Nuevamente podemos notar que logaritmo natural y el número e son operaciones opuestas. Por lo tanto, se anulan entre sí y solamente nos queda 3k, que es lo que tenemos aquí. Entonces el logaritmo natural de 130 sobre 230 es igual a 3k. Lo que hacemos es simplemente calcular el logaritmo natural de este número. Para ello nos podemos auxiliar de MATLAB para hacer los cálculos y simplemente invertimos la ecuación y nos queda que 3k es igual al logaritmo natural de 130 entre 230. Aquí no estamos haciendo nada más que cambiar de posición, este pasarlo al lado izquierdo y este pasarlo al lado derecho. Solamente es para una mejor visualización, o al menos en mi caso me siento más cómodo de esa manera. ¿Por qué? Porque este 3 que está multiplicando acá lo voy a pasar dividiendo y quedaría 1/3 del logaritmo natural de 130 entre 230. Y así, pues ya tenemos las operaciones necesarias que nos van a permitir encontrar el valor de k. Entonces, el logaritmo natural de 130 entre 230, yo ya lo había calculado previamente aquí, da menos 0.57054. Si lo hacemos en MATLAB, se escribiría logaritmo natural
de 130 entre 230. Le damos Enter. Aquí me marca un error. Ok, en MATLAB el logaritmo natural se calcula con la función log. No es ln, sino la función log. Sería ahora sí 130 entre 230. Ese es el logaritmo natural. ¿Ok? El MATLAB no reconoce ln, más bien es log. Le damos Enter y me da menos 0.5705, que es básicamente este valor. Como este fue hecho en calculadora, pues puedo ver que hay un decimal más. Si yo quisiera ver más decimales en MATLAB, puedo guardar esa variable o bien verlo directamente aquí. Esa variable se guardó en la variable ans y aquí veo que está en la variable ans. Le puedo dar doble clic y doy doble clic aquí y vemos que me da el valor con más decimales y ya pueden tomar los decimales que consideren necesarios. En este caso, menos 0.57054 es este. Es un valor negativo. Ahora, ese valor dividido entre 3, vamos a hacerlo en MATLAB para que vean el procedimiento. Ya ahí lo tengo calculado, solamente vamos a corroborar. Sería un tercio multiplicado por, en este caso, el valor de ans. Y ya sé que dentro de la variable ans está guardado este valor con todos los números decimales. Esto lo hago con la finalidad de tener un valor más preciso. Le doy Enter y tenemos el valor de menos 0.1902. Si quiero ver más decimales, doble clic a la variable y doble clic a la celda y puedo ver que es menos 0.19018 y hasta ahí, que es el valor que se tomó aquí. Hasta aquí ya conocemos el valor de la constante arbitraria y conocemos el valor de la constante k. Con esos dos valores armamos nuestra solución particular. Y la tenemos aquí. La función de temperatura o la respuesta del sistema es igual a 70, que es la temperatura del medio, más C, que es 230, por E a la menos K, o por E a la K por T. Y K sabemos que vale menos 0.19018. Entonces, esta es nuestra función que describe el comportamiento de la temperatura a lo largo del tiempo. Ahora, para dar respuesta a la pregunta del problema planteado, el cual dice que solicita conocer cuánto tiempo transcurre para que el pastel se enfríe y alcance la temperatura del medio o del entorno. Ese es el tiempo que vamos a buscar, es el tiempo que queremos saber. ¿En qué tiempo la temperatura será 70? Entonces, si sustituimos esos valores en nuestra función respuesta, en esta, tendríamos t de t, que vale 70, lo ponemos aquí, es igual a 70, aquí está,
más 230 por e a la menos 0.19018 por e a la menos 0.19018 por t, pero t es lo que queremos saber. Entonces en sí deberíamos de despejar t. Entonces 70 que está sumando va a pasar restando, aquí está. Esto se hace 0, 70 menos 70 es 0. Y 230 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y 0 entre 230 sigue siendo 0. Entonces esto es igual a e a la menos 0.019018t. Tendríamos que despejar t, pero no es necesario porque se puede ver que esta exponencial, como es con signo negativo, puede bajar a un denominador. Es decir, lo bajamos debajo del 1. El 1 que está multiplicando al exponencial. Solo que no es necesario que se escriba, pero en realidad es eso. Entonces esta parte se puede bajar al denominador, pero con signo contrario. Esto ya es muy innecesario, pero en términos de que expliquemos un poco más esto, podemos ver que para que 1 entre este número de 0, este número debe de ser infinito. Y para que este valor sea infinito, t debe ser infinito. Entonces, cuando t es infinito, el resultado de dividir 1 entre infinito da 0. Entonces, se puede dar una respuesta preliminar al problema y decir que para que el pastel se enfríe a la temperatura ambiente, el pastel o cualquier objeto, para que cualquier objeto se enfríe a la temperatura ambiente, debe transcurrir mucho tiempo, tiempo infinito. Es decir, no hay un valor preciso de tiempo en el cual un objeto vaya a alcanzar la temperatura de equilibrio o el límite mínimo, que en este caso es la temperatura del entorno. Pero sabemos que eso no ocurre así, sabemos que si esperamos un determinado tiempo, estamos seguros que cualquier objeto que esté en la intemperie se va a enfriar y no va a tener que pasar demasiado tiempo. Sabemos que hay un tiempo considerable que va a transcurrir para que se enfríe un objeto, pero al final de cuentas se va a enfriar. Entonces solo necesitamos que enfríe hasta un cierto punto, no necesariamente tiene que llegar a la temperatura ambiente. En la práctica nosotros siempre tomamos respuestas aproximadas. Entonces, esta respuesta es una respuesta matemática, una respuesta correcta, pero no es del todo útil en la práctica. Entonces, podemos dar una respuesta aproximada, una respuesta estimada, una respuesta aceptable que sea útil en la práctica. Entonces, para conocer esa respuesta y no dar esta respuesta general, que es válida, que es verdadera, pero que no es útil para nosotros, tenemos que hacer un análisis un poco más allá. Y bueno, ese análisis lo haremos en un próximo video.